Sean bienvenidos y bienvenidas al programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. En nuestra edición de noviembre nos reunimos para hacer memoria de la búsqueda de la verdad y la justicia, para construir conciencia y promover la recuperación de la memoria colectiva de un pueblo que lucha por un mundo más solidario y equitativo. Este mes también nos llama a hacer memoria y reflexionar sobre los efectos de la ocupación imperialista, el terrorismo y las agresiones armadas desproporcionadas, especialmente ante la actual crisis humanitaria que vive el pueblo palestino en Gaza. En ese sentido, recordamos el 9 y 10 de noviembre de 1937 y nos trasladamos a Alemania y Austria, al trágico episodio conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Este acontecimiento marcaría el inicio del holocausto del pueblo judío europeo junto a otras etnias y grupos considerados inferiores, resultado del prejuicio del odio, del fascismo y del antisemitismo. Desde el gobierno solidario, rechazamos y condenamos cualquier forma de discriminación y odio contra grupos en situación de vulnerabilidad, así como toda propaganda que atente contra los derechos fundamentales de los pueblos del mundo. Era la noche del 9 y la madrugada del 10 de noviembre de 1938. Miembros de la Sturmabteilung SA y la Schutzstaffel SS realizaron el primer pogromo masivo antijudío en Alemania y Austria. Un pogromo es la masacre de judíos o de otro grupo étnico, aceptada o promovida por el poder. También llamada la Noche de los Cristales Rotos, fue la respuesta de la Alemania nazi al asesinato del diplomático alemán Ernst von Rath por el judío Herschel Greenspan. El Tercer Reich, dirigido por Adolf Hitler, realizó una serie de reformas antisemitas que despojaron a los judíos de sus derechos básicos. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, miles habían huido de Alemania. El pogromo del 9 de noviembre sería un antecedente del Holocausto, donde aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados. En este contexto, también fueron asesinadas miles de personas pertenecientes a la etnia romaní, conocida también como gitanos. Se estima que entre 250.000 y 500.000 romaníes habrían sido exterminados. Fueron exterminadas además poblaciones romanas y otras poblaciones identificadas como indeseables, como los testigos de Jehová, personas homosexuales, personas con discapacidades, entre otros grupos vulnerables. El antisemitismo es la muestra de hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia. Durante los hechos, hay autores que fijan la cifra de asesinatos en 236 personas y se reportaron 7.500 tiendas destruidas y 1.300 sinagogas quemadas. Además de que unos 30.000 judíos fueron enviados a campos de concentración, en donde la inmensa mayoría fue exterminada. En 1989, para evitar que se vuelvan a repetir estos hechos y conmemorar las luchas de resistencia contra ello, se estableció el 9 de noviembre como el Día Internacional de Lucha contra el Fascismo y el Antisemitismo. En la práctica, el fascismo es una ideología totalitaria, autoritaria, antidemocrática, ultranacionalista y en muchos casos populista. Se manifiesta en formas y contextos diferentes, surge de la frustración de una clase social que ha perdido privilegios, propaga el miedo a la diversidad. Asimismo, proclama la superioridad grupal, realza la tradición, no tolera la libertad de expresión, controla los medios y la educación, va contra la cultura y la ciencia, no admite la democracia, y es machista. En el siglo XX se manifestó contra las poblaciones judía, gitana y LGBTIQ+, las personas con discapacidad y grupos en resistencia. En el momento actual, es oportuno e importante hablar del sionismo, que se presenta como un movimiento judío centrado en la formación y constitución del Estado de Israel, que, en pos de su objetivo, ha cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Asimismo, el surgimiento del neofascismo en el mundo y, especialmente, en América, para proteger los privilegios de las clases dominantes, que ha provocado grandes retrocesos en las políticas y legislaciones de cada nación. Desde el gobierno solidario trabajamos por los derechos de todas las personas sin distinción de cultura, grupo étnico, religión, género, orientación sexual y nacionalidad. Reconocemos la importancia de la promoción y protección del derecho a la libertad de culto, la libertad de expresión y los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad. Condenamos el racismo, la xenofobia, el machismo y todo aparato de propaganda que atente contra los derechos humanos de la población hondureña. Porque conocer la verdad nos da libertad, salimos a las calles y preguntamos, ¿qué es el fascismo? ¿Crees que el fascismo ha resurgido en el mundo? ¿En qué se parece la extrema derecha al fascismo?
Mira, el fascismo es un movimiento político nacido después de la Segunda Guerra Mundial, fundada por Roberto Mussolini, creo que es. ¿Qué es el fascismo? Desconozco el término fascismo. Bueno, el fascismo nació en Italia. Y el nazismo pues tomó mucho más fuerza en Alemania con Hitler. Pero el fascismo nació en Italia con Mussolini. El fascismo es un movimiento de ultraderecha que en algún momento se llamó nacionalsocialismo, pues porque el socialismo tenía un gran apogeo en Europa, en Alemania. Entonces Hitler lo tomó como un nacionalsocialismo, pues, pero fue un movimiento de ultraderecha. Fascismo es una forma de dominio que hay de la extrema derecha en donde se recurre a violencia para silenciar a los opositores. Sí, y resurge ahorita no es exactamente un fascismo, pues el sionismo con el fascismo tienen grandes similitudes. Ambos tratan de eliminar una parte de la población pues, con la que no están de acuerdo. Pues. Yo creo que el fascismo siempre se mantiene de alguna u otra manera, porque recordemos que los movimientos políticos van de acuerdo a las ideas de cada persona. Entonces hay personas que creo que pueden mantener eso que se le llama su pensamiento, pues. Entonces algunas personas son bastante radicales en algunas cosas. En que si hablamos de extrema derecha pensamos en mantener una sola cosa, en un solo sentido y en una sola dirección. La extrema derecha, aquí en Honduras incluso hay algunos residuos fascistas. Hay alguna gente que emigró de Alemania y tiene una ideología fascista. El fascismo se caracteriza por un nacionalismo extremo, pues, pero que al final pues, ese nacionalismo elimina trata de eliminar todas las conquistas sociales de la población, pues, para tener una población semiesclava. Claro que sí, el fascismo es la cúspide de la derecha, ¿no? O sea, es la parte más extrema donde se utiliza toda la fuerza violenta del Estado para aplacar cualquier proceso de transformación social, donde los sectores mayoritarios expresan su lucha por tener mejores salarios, respeto a los derechos de sus comunidades. Recapitulamos dos hechos importantes de la historia regional. El 22 de noviembre de 1824 se funda la República Federal de Centroamérica. En ese marco, el 11 de noviembre de 1827, Francisco Morazán luchó y ganó en la Batalla de la Trinidad. Hoy más que nunca, reflexionamos los hechos que nos definen como nación, en aras de promover una Centroamérica integrada y unida. La premura con la que se produce la independencia de Centroamérica de España en 1821 provocó incertidumbre en la nueva clase emergente que le urgía tomar el poder. Esta élite buscó fortalecer su posición mediante la fugaz anexión de Centroamérica a México, la cual culminó con la declaración de independencia absoluta el 1 de julio de 1823. Como resultado se crea las Provincias Unidas de Centroamérica, la cual fue modificada por la Constitución de 1824, promulgada el 22 de noviembre y compuesta por 211 artículos, bajo el nombre de República Federal de Centroamérica, que estuvo vigente hasta su disolución el 17 de abril de 1839, integrada por Guatemala, incluido Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Para 1838 se formó el Estado de los Altos, que comprendía el occidente de Guatemala y Soconusco en Chiapas, México, como sexto estado. En la Constitución de 1824 se establecieron las bases de la Federación, que incluían el tratamiento de los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, el derecho al asilo, limitación de la pena de muerte, el establecimiento del jurado y la supresión de los fueros, y se frenó el abuso a las autoridades gubernamentales. Con el apoyo de Dionisio de Herrera, primer jefe de Estado de Honduras,
Francisco Morazán ingresa a la administración pública como su secretario privado, lo que le permitió conocer las funciones gubernamentales y la política del momento. Desde el nacimiento de la Federación, las contradicciones entre un grupo y otro, conservadores y liberales, separatistas y unionistas, se hicieron sentir con la elección del primer presidente, ya que, por medio del artificio, le arrebataron el triunfo a José Cecilio del Valle. Lo anterior por desacuerdos con los conservadores guatemaltecos del clan Aycinena, asume el cargo el conservador salvadoreño Manuel José Arce. Para 1826, los liberales se hacen del Congreso y obstaculizan su gestión. Esto generó guerras en toda el área. Las consecuencias llegaron a Honduras y el 11 de noviembre de 1827 entra en la escena Morazán, para hacer frente a las fuerzas de José Justo Milla, conservador hondureño quien seguía a Arce. Este enfrentamiento tuvo lugar en la Batalla de la Trinidad, donde Morazán, por su estrategia y táctica militar, asume el liderazgo conduciendo al ejército aliado protector de la ley a la victoria. Lo anterior, para enfrentar los efectos del golpe de Estado a Dionisio de Herrera en mayo de ese año. En esta gesta participaron destacados militares hondureños, entre los que se encuentran los coroneles José Antonio Márquez, Remigio Díaz, José María Gutiérrez, así como los soldados Francisco Ferrera, José Trinidad Reyes y el garífuna Juan Francisco Bulnes, conocido como Huelumugu. Finalizado el periodo de Arce, asume José Francisco Barrundia y, entre 1830 y 1834, asume la presidencia Francisco Morazán. Durante su gestión se establecieron reformas basadas en la Ilustración, libre comercio, libertad de religión, eliminación de los diezmos, el matrimonio civil, el divorcio secular, la libertad de expresión, la educación laica, la creación de hospitales, escuelas y carreteras. Por su amor y compromiso hacia Centroamérica, Morazán decide postularse nuevamente a la presidencia, pero esta es ganada por José Cecilio del Valle, quien falleció antes de tomar posesión. De forma interina asumió Gregorio Salazar. Posteriormente, Morazán retoma el cargo hasta el 1 de febrero de 1839, momento de la disolución de la Federación. Entre 1835 y 1840, la República Federal de Centroamérica sufrió una serie de ataques por parte de las élites locales a través de guerras civiles. Nicaragua fue la primera en separarse. Conocer y seguir la huella de Morazán para la refundación de la República de Honduras hacia el socialismo democrático es de suma importancia. Es por ello que, desde el 15 de septiembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro anunció la cátedra morazánica a impartir en todos los niveles de educación. Recién ha emitido un decreto, en donde un requisito básico para graduarse de la universidad es haber cursado dicha cátedra. Estas decisiones son la mejor forma de conmemorar en 2024 los 200 años de fundación de la República Federal de Centroamérica, en un contexto donde Honduras asumirá la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, y qué mejor visión integracionista y unionista del gobierno solidario para conducir estos espacios hacia la patria grande con la que soñó Simón Bolívar y Francisco Morazán. Para edificar memoria, consultamos a la ciudadanía. ¿Qué sabe sobre la República Federal de Centroamérica? ¿Qué pasó en la Batalla de la Trinidad? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué opina de una Centroamérica unida como soñaba Morazán? Mire, después de la separación política de las provincias de Centroamérica del poder español y una breve anexión de un año al Imperio Mexicano, las provincias de Centroamérica se separaron el 1 de julio de 1823, lo que se conoce como la independencia absoluta de Centroamérica. Se creó un proceso constituyente que promulgó la Carta Magna de Centroamérica en noviembre de 1824. La República Federal de Centroamérica se dio cuando estuvieron los 5 países centroamericanos unidos. Eso es lo que sé. Bueno, la República Federal de Centroamérica la fundó Francisco Morazán, ¿verdad? Fue Morazán que la fundó. Él luchó por unir Centroamérica, un poco similar a lo que trató de hacer Bolívar en el sur. Trató de tener un panamericanismo, pues, que nos uniéramos todos los pueblos de América, pues, ¿verdad? Algo que logró Estados Unidos, también aquí se quiso hacer en el sur, en Centroamérica, formar estados independientes, pues, ¿verdad? Pero con objetivos en un solo país, dentro de un solo país.
Bueno, la batalla de la Trinidad es cuando las tropas federales habían entrado al territorio y el 10 de mayo de ese año capituló la capital Comayagua y posteriormente Morazán se enfrentó a las tropas federales que dirigía el hondureño Milla, Justo Milla, quien había tomado el poder en Comayagua. Morazán se reagrupó en el sur del país y avanzó hacia Tegucigalpa y Milla lo encontró en el paraje de la Trinidad. Y Morazán pues triunfó con menos hombres, pero con mucha estrategia, tomando delantera en la estrategia. Morazán utilizó la estrategia de pinza, de engaño y de pinzas, y de esa manera, a las 3 de la tarde del 11 de noviembre de 1827, Morazán triunfa en la batalla de Trinidad, que va a dar inicio a la carrera de triunfos de Morazán hasta llegar a Ciudad Guatemala en 1829. No sería una mala idea tener un frente unido como países latinoamericanos, pero el problema sería hacia dónde está enfocado, hacia quién va a beneficiar principalmente. Pues lo veo como, a mi criterio, como una copia específicamente de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos vieron que unidos podían sacar a los franceses de su territorio, pues a los ingleses los franceses eran aliados. Definitivamente él no estaba totalmente erróneo. Si lo miramos desde su perspectiva, ¿qué fuerza tendríamos cada una de las naciones, ¿verdad?, de Centroamérica si tomáramos esa línea? Recordemos también a las hermanas Mirabal, firmes opositoras del régimen de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Hoy sus vidas son testimonios de valentía frente a la adversidad. En conmemoración a ellas, el 25 de noviembre fue declarado como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Luchemos por una Honduras sin machismo y contra todo tipo de violencia hacia las niñas y mujeres. El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día fue seleccionado en homenaje a las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mariposas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, de origen dominicano, quienes fueron asesinadas en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960. Ellas fueron férreas opositoras al régimen dictatorial de Rafael Trujillo y se negaron a ser usadas sexualmente por el dictador. Estos dos hechos sellaron su sentencia de muerte. La violencia en contra de las mujeres se expresa en diferentes formas: violencia psicológica, económica, simbólica, física, sexual, institucional, política y la más grave que culmina el ciclo de violencia, el femicidio. En el presente debemos destacar dos situaciones donde se agrava la violencia. En los países azotados por la guerra, las mujeres sufren tratos crueles y se convierten en botín de guerra, son sometidas a tratos inhumanos. Y en los procesos de migración o movilidad humana, donde corren graves riesgos y abusos como la explotación sexual, la trata, la venta de órganos y la comercialización de droga. En América Latina la violencia hacia las mujeres persiste, tanto los movimientos de mujeres como ONU Mujeres lo han denunciado, pese a que en muchos países ya se cuenta con leyes especiales contra la violencia. Es la cultura, la permisividad social y la indiferencia de los operadores de las leyes, las que contribuyen a los altos índices de violencia e impunidad. La discriminación de las mujeres, los patrones culturales, la no inclusión económica ni política, y la ausencia de una legislación especializada constituyen un ambiente propicio para la vulneración de los derechos humanos de las niñas y mujeres, siendo la violencia la expresión más grave de discriminación. El 20 de diciembre de 1993, las Naciones Unidas en la Asamblea General adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Luego, el 17 de diciembre de 1999, en sesión plenaria, designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el gobierno del Poder Ciudadano, Honduras firmó su adhesión el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 14 de abril de 2008. Para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, la presidenta Xiomara Castro en Honduras, a través de su gobierno, como respuesta a la demanda de organizaciones de mujeres, está terminando de construir una propuesta de ley especial integral para erradicar la violencia y la discriminación a las mujeres.
Así también, en estos 22 meses de gobierno se destacan los logros y estrategias que se han implementado desde la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, que preside la Secretaría de Derechos Humanos. En este 25 de noviembre reflexionemos sobre las causas de la violencia de género. Superemos las justificaciones que arropan a los agresores y promovamos la igualdad de género. Combatamos toda forma de violencia. Superemos la permisividad y la impunidad. Honor y gloria a las hermanitas Mirabal. No más violencia contra las mujeres. Para conocer la opinión de la población, realizamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres en Honduras? ¿Qué opina sobre el acoso callejero y en redes sociales? ¿Existe igualdad de género en Honduras? ¿Sabe si existen leyes e instituciones en Honduras que protegen a las mujeres de la violencia y de la discriminación? La violencia va dirigida de diferentes formas, ¿no? Aquí todos y todas de alguna manera en nuestro país, y ha sido histórico, pues hemos recibido algún tipo de violencia, independientemente seamos hombres o mujeres, pero la violencia es dirigida de diferentes formas. El femicidio, en Honduras se mira muy feo ahorita. O sea, se ha visto el incremento en estos últimos años de ese tipo de situaciones que se están dando en el país. La verdad es que el Estado como tal debería de dar una mayor protección a las féminas en el país. Mire, esa es una pregunta un poco complicada. Soy de la carrera de economía y hay una tesis que dice que bueno, que si las mujeres cobran menos dinero en los trabajos, pues ellas son las que se quedan con los trabajos y los hombres se quedan con el desempleo. ¿Por qué? Porque a un empresario lo que le importa es pagar menos. Pues si una mujer lo puede hacer por menos, ella se queda con la plaza y el hombre se queda desempleado. Buena pregunta, y de hecho constantemente me la han hecho y yo también me la hago. La igualdad de género es una utopía. No estoy hablando solo de Honduras, sino que estoy hablando a nivel de Estado, a nivel de toda la región de Latinoamérica. Es algo que constantemente todos y todas estamos aprendiendo. Además, recordamos la lucha del pueblo hondureño por restaurar la democracia, ya que desde 2009 Honduras se constituyó como un narcoestado con una dictadura sin precedentes. Fue el 28 de noviembre de 2021 que el pueblo, por medio de una votación masiva en el proceso electoral, exigió nuevamente, tal y como lo hizo en el 2013 y en el 2017, el respeto a su decisión de ser dirigido por un proyecto que lucha por sus derechos humanos y la justicia que tanto necesita. Acompáñanos en este viaje a través de la memoria para recordar la victoria electoral de la presidenta Xiomara Castro, la victoria del proyecto refundacional. Este 28 de noviembre se cumplen 2 años de las elecciones en las que Xiomara Castro ganó la presidencia y el próximo 27 de enero 2 años de haberla asumido. No fue fácil el camino de la resistencia para lograr la victoria, así como es un reto conducir el país. Han sido 22 meses de lucha para ir desmontando las estructuras de la narcodictadura en el poder ejecutivo, de luchar contra la impunidad y la corrupción, contra el neoliberalismo y el capitalismo. La refundación requiere no solo del apoyo del pueblo hondureño, sino la entereza, valentía, coherencia del gobierno. La presidenta va marcando la ruta soberana, con independencia, dignidad y respeto a los derechos humanos del pueblo hondureño. Después del golpe de Estado de 2009, se incrementó la desigualdad social y la pobreza. Para el 2015, el pueblo hondureño se movilizó en protestas masivas por el gran caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ya miles de personas habían muerto por la malversación, por el dinero desviado para la campaña electoral del Partido Nacional en las elecciones de 2013 y que, con un fraude electoral y el apoyo de la administración estadounidense, el partido oficialista resultó ganador. En el primer periodo presidencial de Juan Orlando Hernández, enero de 2014 a 2018, se generalizó la corrupción y la impunidad y, en respuesta,
la lucha popular incrementó. Para las elecciones generales de noviembre de 2017, se conformó entre los partidos Libre y el PINU una alianza de oposición contra la dictadura. Con el fin de asegurar la victoria, el Partido Libre y Xiomara Castro cedieron su candidatura presidencial a Salvador Nasralla, a quien lo habían despojado de su partido, el PAC. Se esperaba la instalación de un gobierno de transición y de reconciliación nacional. Las elecciones se realizaron el 26 de noviembre de 2017. El primer resultado preliminar, con el 57% de las actas escrutadas, evidenciaron la tendencia irreversible favorable al candidato de la alianza. Luego hubo completo silencio. El 29 de noviembre se produjo una caída de 10 horas de los servidores del Tribunal Supremo Electoral. Para el 1 de diciembre la población comenzó acciones de protesta ante el evidente fraude. Ese día el régimen dictatorial nacionalista suspendió las garantías constitucionales por 10 días. Con la aprobación de la Embajada de Estados Unidos y la coparticipación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el 17 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral proclamó ganador a Juan Orlando Hernández, reelegido ilegalmente. En respuesta se inició un ciclo de protestas con una fuerte respuesta represiva por parte del régimen, que de acuerdo a los datos de diversas organizaciones de derechos humanos, dejó entre finales de diciembre de 2017 y enero de 2018 a 33 personas asesinadas, más de 200 heridas y 1 desaparecida, también más de 117 personas con procesos judiciales por su participación en las protestas. Entre 2019 y 2021, las movilizaciones por la salud y educación se mantuvieron, llegándose a formar la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación. La corrupción durante la pandemia, el mal manejo a los tratamientos y la narcodictadura llevaron a un déficit económico y a la muerte de muchos hondureños. La narcodictadura constituye un periodo doloroso de la historia hondureña, donde el control del Estado fue cooptado por redes criminales, profundizando aún más los niveles de corrupción y la violencia. Es un periodo caracterizado también por el incremento de la pobreza, el exilio y la desigualdad. Honduras pasó a ser calificada internacionalmente como un narcoestado y un estado fallido. En el 2021 el Partido Libre se prepara para las elecciones generales de noviembre. En marzo, Xiomara Castro es electa candidata a la presidencia. Pese a que la narcodictadura tenía el control casi absoluto de las instituciones del Estado, Libre logra en mayo de ese año algunas reformas en materia electoral con el fin de asegurar transparencia para las elecciones generales. Pasó a integrar el Consejo Nacional Electoral. Se pone fin al tráfico de credenciales, se da una nueva cédula de identidad y se actualizó el censo electoral. Para el 28 de junio, Libre se declara como un partido socialista, feminista y antiimperialista. El 13 de octubre establece una alianza con el Partido Salvador de Honduras y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU-SD. Se suman otros movimientos. Pese a las campañas de odio y de miedo impulsadas por los sectores más oscuros del país, representados por el Partido Nacional, la población resistió y concurrió masivamente a votar. El pueblo hondureño le dio el triunfo a Xiomara Castro, con casi 500,000 más de votos que el candidato más cercano. El triunfo dio esperanza al pueblo hondureño y a los pueblos que seguían el proceso histórico de nuestra nación durante la larga noche de los 12 años. La ruta de la refundación hacia el socialismo democrático, con base en el Plan de Gobierno para refundar Honduras 2022 a 2026, va marcando la transformación con un enfoque de respeto y promoción de los derechos humanos. La presidenta Castro, en el presente, ejerce un liderazgo nacional e internacional. Día a día, se construye la refundación en un tiempo de lucha y de disputa, pues las fuerzas conservadoras quieren retornar y seguir con sus privilegios. Pero el pueblo tomó ya su decisión, con memoria de dónde viene, acompaña un presente resistiendo los cambios a su favor y proyecta y construye un futuro digno y solidario. Para fortalecer la memoria, preguntamos a la ciudadanía: ¿por qué se fundó el Frente Nacional de Resistencia Popular? ¿Qué pasó en las elecciones generales del 2013, 2017 y 2021? ¿Conoces el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro? El Frente Nacional de Resistencia Popular surgió después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosal el 28 de junio del 2009. Frente a la Casa Presidencial ese mismo día, los manifestantes, el pueblo hondureño digno, que apostaban por una reforma en el país, por una democracia participativa, salieron a la calle y formaron el Frente contra el golpe de Estado, el cual fue duramente reprimido por el régimen golpista, y el sucedáneo gobierno también inició acciones de represión muy fuertes contra la resistencia. Luego en el 2010 pasó a llamarse de Frente contra el Golpe de Estado a llamarse Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, que era una gran convergencia de sectores populares, sindicales,
miembros del Partido Liberal, disidentes del Partido Liberal, y todos aquellos pobladores que estaban a favor de que el país luchara contra las estructuras conservadoras y golpistas que se habían instalado en el país. Ok, el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro trata de reflejar dentro de sus lineamientos principales, pues es garantizar la igualdad de derechos, también es promover un Estado humanista, al mismo tiempo hacer un Estado popular, ¿no? De consulta popular, que es muy importante, ¿verdad? Para forjar un Estado y garantizar, ¿verdad? un desarrollo humano, no solamente desarrollo económico. Bueno, son elecciones que generaron mucha desconfianza, independientemente de que digan o no fue fraude, con esa sola sospecha en el corazón de la gente. Ya era muy perjudicial porque Honduras necesita unión. Honduras necesita unión, hay grandes proyectos que hacer. Cada vez nuestro país está deteriorándose producto no solo de los problemas internos, sino problemas externos. Podríamos decir que fueron situaciones que van a afectar a nuestro país, pues fueron tomas de decisiones que afectarían gravemente nuestro estatus como hondureños. 2013, 2017 y 2021, pues como siempre fueron viciadas. Igualmente recuerdo que hubieron bastantes disturbios y bastante afectación en la salud mental de la población debido a la polarización que había. La verdad muy poco, porque no estoy muy empapado del plan de gobierno de la presidenta actual. Espero que sea un plan de verdad, que sea para el país. Claro que sí, la presidenta Castro pues, y todo su equipo diseñaron una propuesta de refundacional del país con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y poner al servicio de la población. Para ello pues se necesitan las alianzas estratégicas, el respaldo del pueblo hondureño, con el objetivo de democratizar el país, llevarlo por el sendero del socialismo democrático. Cuando hablamos de socialismo democrático es que las instituciones y todos los procesos de recaudación fiscal estén encaminados a generar desarrollo social para que el pueblo reciba los beneficios y de esa manera ir disminuyendo esos altos índices de pobreza que heredamos del régimen anterior. ¿Conoce el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro? No, honestamente no. Asimismo, tenemos presente al pueblo palestino y nos solidarizamos con la búsqueda de la justicia y la paz, y llamamos al respeto de su territorio. Hoy reflexionamos sobre el impacto de la guerra, condenamos la agresión y reclamamos el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. El 29 de noviembre fue establecido por la ONU como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, para recordar que, en el año 1947, en la misma fecha, la ONU resolvió dividir el territorio palestino para crear dos estados, Israel y Palestina, y de esa forma resolver el grave conflicto creado por el expansionismo sionista que, con apoyo de Estados Unidos y otros países de Occidente, había venido atacando militarmente a la población palestina. Desde esa fecha, Israel prosiguió con su política expansionista, incluso atacando a sus vecinos, Líbano, Egipto y Siria. Desde entonces, cada año, este día hace una llamada de atención sobre el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto y que los palestinos aún no han obtenido los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General, como el derecho a la libre determinación sin injerencia externa,
el derecho a la independencia y la soberanía nacional, y el derecho a regresar a sus hogares y a que se les restituyan sus bienes. El pueblo palestino reclama su derecho a constituirse en pleno derecho en un Estado independiente, que Israel se retire de los territorios palestinos ocupados y que se le permita construir su patria en paz y con justicia. Sin embargo, desde la creación de Israel, los gobiernos sionistas no han dejado de agredir al pueblo palestino y para ello cuenta con el apoyo geopolítico de Occidente. A pesar de que más de 120 países han reconocido el Estado de Palestina, Estados Unidos sigue vetando su ingreso a la ONU. A esta fecha, miles de palestinos han muerto a consecuencia de las agresiones de Israel. En este último mes, ha incrementado las violaciones a los acuerdos suscritos en Oslo y el derecho humanitario internacional. Desde el 7 de octubre, luego de un ataque terrorista perpetrado por el grupo extremista Hamas, el gobierno de Israel, con la complicidad del gobierno norteamericano y otros de Europa, ha iniciado una ofensiva atacando a la población palestina con el propósito de ocupar los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, últimos reductos del Estado palestino. La humanidad entera ha sido testigo en las últimas semanas de los ataques y bombardeos de escuelas, fábricas, hospitales, iglesias, zonas civiles residenciales. Se registra el asesinato de al menos 15.000 personas, de ellas más de 5.000 son niños y niñas. Imitando a las hordas nazis, las tropas sionistas ahora torturan, lanzan fósforo blanco y se proclaman una raza especial con mandato divino. Los pueblos del mundo, la inmensa mayoría de gobiernos, han hecho la causa de Palestina como suya. Millones se han expresado y movilizado en las calles, condenando la agresión, exigen parar la guerra. La comunidad internacional, en todas sus instancias, está exigiendo nuevas reglas en la ONU para el cese al fuego, se brinde la ayuda humanitaria y se reconozca el Estado palestino. Para que esto se haga realidad hay que tomar medidas y sanciones contra el gobierno de Israel a nivel de la ONU y de la Corte Penal Internacional. Ante tan grave situación, nuestra presidenta Xiomara Castro ha denunciado las agresiones en contra de Palestina. Hacemos un llamado de cese al fuego, a que se permita la entrada de ayuda humanitaria y que se convoque una conferencia internacional de paz que permita una solución permanente, que Israel y Estados Unidos reconozcan el derecho de Palestina a constituirse como Estado soberano pacífico y autodeterminado en los territorios delimitados por la resolución del 29 de noviembre de 1947. Como una medida, Honduras ha llamado a su embajador en Israel. El coordinador de Libre y expresidente de la República, Manuel Zelaya, ha pedido se cuite el veto a Palestina en el Consejo de Seguridad de la ONU. El pueblo de Honduras ha expresado de múltiples formas su exigencia por la justicia y la paz. Nuestra solidaridad eterna con el pueblo palestino, todos somos Palestina. Preguntamos a la ciudadanía, ¿qué está pasando en Palestina? ¿Conoce la diferencia entre un judío sionista y uno común? ¿Estás de acuerdo con las guerras para resolver problemas? ¿Qué consecuencias dejan las guerras? En Palestina con la guerra se está viendo pues algo sucedido parecido a los países latinoamericanos. Pues podemos decir que es un choque cultural entre dos culturas que van a afectar principalmente al pueblo, pues no afecta tanto a la gente del poder. En Palestina, lamentablemente, lo que está sucediendo en este momento es un genocidio. 12.000 personas hasta el momento, hasta la fecha, han perdido la vida, dentro de las cuales hay un poco más de 7.000 mujeres y niños y niñas que han perdido la vida producto de bombardeos sistemáticos de parte del ejército de Israel. Sí, sé lo que está pasando en Palestina, más que todo son en las del Oriente, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está el conflicto con Israel y los territorios ahí por asuntos históricos. Las guerras generalmente tienen ese enfoque, ¿no? Un enfoque económico y un enfoque de control, de saqueo, de dominar espacios geopolíticos, y yo creo que una de las grandes luchas en las últimas décadas y la esperanza que existió con las Naciones Unidas, lamentablemente eso no se ha dado, es construir un planeta donde todas las naciones puedan subsistir soberanamente. Nunca estaría de acuerdo con la guerra como principal forma de resolución de problemas. Para eso existe el diálogo y la conversación para resolver cualquier problema entre personas. Bueno, claro que no, porque si nos ponemos en nuestro plano, nosotros somos civiles, y si aquí hubiera una guerra, sobre nosotros caerían las bombas, serían nuestros parientes que morirían, nuestros hijos que irían al ejército. Y eso solo resuelve los problemas para las élites de todo el mundo, las élites de un lado, las élites de otro lado.
siempre ha sido así y lamentablemente así será. Eso es el problema de que así es una forma en que una de las formas en que las élites resuelven su problema, pero no es bueno porque las poblaciones civiles están en medio y salen afectadas. Eso es un criterio muy personal, porque recordemos que el respeto es algo que tiene que haber entre dos personas a nivel uno a uno, a nivel de nación igual tiene que haber un respeto mutuo, y cuando los acuerdos fallan pues no hay de otra que recurrir a esas acciones. En este espacio recordamos y honramos a las víctimas de las desapariciones forzadas bajo la doctrina de seguridad nacional durante los meses de noviembre de 1980 a 1993. Es nuestro deber mantener viva la memoria de quienes fueron injustamente separados de sus familias y comunidades. Recordemos que detrás de cada nombre hay una historia y una vida, un amor que siempre es buscado y deseado. Presentamos una lista de las víctimas de la injusticia con la esperanza de que su memoria se mantenga viva y su lucha inspire a las generaciones actuales y futuras. Estos acontecimientos nos recuerdan la importancia de la memoria, la verdad y la justicia en la lucha por los derechos humanos y la construcción de sociedades más democráticas. Preservamos la memoria de quienes lucharon por la justicia y continuamos nuestra búsqueda de la verdad. Gracias por unirse al programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación en la edición de noviembre. Sigamos aprendiendo juntos de la historia para construir un mundo más solidario y justo. Se despide de ustedes Marcela Arrazola Raudales. Hasta pronto.